Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, gloria a Dios. Para este día voy a compartirles un pensamiento que he tomado del Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 3. Dice la palabra del Señor, dice, todas las cosas por medio de Él, por medio de Jesucristo fueron creadas y sin Él, sin Jesucristo, nada de lo que ha sido creado fue creado. Bueno, gloria a Dios. Este pensamiento, este mensaje lo he titulado Creador de nuevas vidas. Creador de nuevas vidas. Gloria a Dios. Entonces, eh, quiero tocar este tema porque eh, hay muchas personas que están en cierta manera como abrazando un billete falso. Están siguiendo doctrinas erróneas, tienen un concepto equivocado de Jesucristo y eso los ubica en una mala posición, porque no tener al Jesucristo de la Biblia es tener a otro Cristo. Entonces, la palabra de Dios nos llama a ser uno con Cristo, pero el verdadero Jesucristo, el que enseñaron los apóstoles. Entonces, eh, a Él es a quien nosotros debemos conocer. Dentro de la doctrina del cristianismo, dentro de los fundamentos del cristianismo, Jesucristo, antes de venir a humanizarse, era Dios. Eso dice en Colosenses. Tenía forma de Dios. Esa palabra forma, según el original, tiene la idea de que hacía parte de Dios, pero eh, se ha enseñado desde un principio, surgieron herejías acerca de la deidad de Cristo. El arrianismo fue atacado, eh, o atacado no, sino el arrianismo fue una de esas doctrinas que inicialmente el cristianismo combatió, que negaban la deidad de Cristo. Y hoy en día ese pensamiento todavía sigue vivo por ahí en algunas sectas que niegan la deidad de Cristo. Entonces, eh, dice aquí que Jesucristo es el creador. Él es el creador. Vemos Colosenses 1, el capítulo 1, el verso 15 y el verso 17. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esto es un texto que es mal interpretado, y se ha malinterpretado. ¿De qué forma? Pues se enseña que Jesucristo es el primer ser creado, el primero de la creación. Pero sucede que aquí Pablo lo que está diciendo no es que Jesucristo es el primer ser creado, sino que Él es superior sobre toda la creación, que Él ocupa una posición mayor sobre la creación, que Él es el origen, que Él es la fuente de la creación. Eso es lo que dice aquí en Juan. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Él es el creador, Él es la fuente, el origen de toda la creación. Entonces, esta palabra primogénito, que en griego es prototokos, no siempre significa que es el primer hijo nacido, ¿sí? Encontramos ejemplos en el Antiguo Testamento, por decir algo, en el Salmo 89:27 dice, hablando del rey David, dice, yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Le está diciendo esto Dios a David, pero tengamos en cuenta que David no era el primer hijo dentro de sus hermanos. Él era el menor de sus hermanos, ni tampoco fue el primer rey de Israel.
El primer rey fue Saúl, pero Dios le dice que lo va a poner como primogénito. O sea, es que en la cultura de Israel, el primogénito gozaba de privilegios, gozaba de una posición mayor que le permitía tener mayores privilegios sobre sus hermanos. Entonces, la idea de primogenitura lleva a ocupar una posición más elevada, no siempre porque es el primer hijo nacido, sino porque ocupa una posición por encima de los demás. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo aquí en Colosenses, de que Jesucristo está por encima de toda la creación, porque Él es el creador. ¿Sí? Entonces dice, porque por Él, por Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, de Jesucristo. ¿Sí? Todo. Todo fue creado por Él, los ángeles, las potestades, las autoridades en los cielos, los principados, los arcángeles, los serafines, todo. El cosmos, el universo, los planetas, las estrellas, la tierra, todo fue creado por Él. Y esto dice en Hebreos 1, el verso 2, léalo en su Biblia, dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice la palabra de Dios en Isaías, dice Dios que Él no le dará su gloria a nadie, pero dice que le ha dado todo al Hijo. Le ha dado todo al Hijo, pero es que el Hijo es parte de Él. O sea que su gloria no está quedando fuera de Él. Le está dando la gloria a su Hijo, el cual Él procede de Él mismo, es su palabra. Entonces, esto lo podemos ver en Génesis, el capítulo 1, el verso 3, dice, podemos ver el poder creador de la palabra de Dios, cómo la orden divina se cumple en forma inmediata, coincidiendo lo que Dios quiere hacer, el pensamiento de Dios y su voluntad. Ahí lo dice en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios mandó y su palabra ejecutó la voluntad y el pensamiento de Dios. Dice, ahí está la palabra. Nuestro Señor Jesucristo creando todas las cosas. Esto es algo que mucha gente no comprende, no tiene claro. Y creo que es necesario, como dijo el apóstol Pablo, para mí no es molesto recordarles las mismas cosas, con tal de que aprendan, con tal de que les quede claro, yo vuelvo y se las repito. Y esto hace parte de la sana doctrina, hermano, porque mucha gente está abrazando un falso Cristo, y abrazar un falso Cristo significa no tener la vida, porque la vida está en Jesucristo. Y si estamos siguiendo a un Cristo que no es el que enseñaron los apóstoles, entonces estamos abrazando una falacia, una mentira. Estamos siguiendo entonces un falso evangelio. Y es delicado, hermano. Si no tenemos claridad sobre quién es Jesucristo, podemos estar enseñando un falso Cristo. Entonces es importante, hermano. Entonces, antes de que todo existiera, la creación, todo, ya existía Jesucristo y estaba junto con el Padre. Eso dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, el logos, la sabiduría, el conocimiento, la palabra de Dios, la esencia, la sustancia de Dios. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este texto, hay una versión de la Biblia que no la recomiendo porque ha tergiversado, ha añadido palabras que no aparecen en el original.
esta versión del Nuevo Mundo es una versión muy mal interpretada. Entonces, a las personas que leen esta versión, esta Biblia, yo les recomiendo que lean otras Biblias, que lean diccionarios bíblicos, que consulten otras fuentes, que no tengan una fe ciega de que lo que dice ahí en esa Biblia es la verdad absoluta y yo no miro otras Biblias porque aquí no. El Señor dice escudriñar las escrituras. Escudriñar es profundizar, investigar, indagar. Hoy en día se están produciendo traducciones de la Biblia donde le están quitando textos, donde sacan los textos que hablan en contra del homosexualismo y han quitado eso de la Biblia. Esas Biblias están incompletas. Esas Biblias están llevando un mensaje a medias. Entonces es importante indagar, estudiar, consultar otras fuentes para tener una idea clara. Hay personas que han salido del error porque han tenido esa sed de conocer más de Dios y han comenzado a investigar y a indagar y se han dado cuenta de que están metidos en una secta, de que están siguiendo a hombres y no a la verdadera palabra de Dios. Entonces es importante, querido amigo, que consultes otras fuentes, otras Biblias, que compares, porque aquí se le agrega un artículo que cambia toda la oración, que lleva a tener una imagen, un concepto diferente de lo que realmente la palabra de Dios dice. Dice, en la versión del Nuevo Mundo le añaden un artículo, dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Y en el original griego no aparece ese artículo un Dios. Dice que era Dios. Entonces separan a Jesucristo de Dios y lo hacen ver como que es un Dios inferior. Lo minimizan. Y hay una cantidad de textos que han acomodado para hacer ver a Jesucristo como un ser creado, como un ser inferior a Dios, cuando la Escritura y los apóstoles no enseñaron eso, todo lo contrario. Entonces dice, solo Dios tiene el poder de crear. Y eso lo vemos en Génesis 1, dice que creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios el universo, el cosmos. Esa palabra, ese verbo, crear, en hebreo es bará. Y a ese verbo solo se puede conjugar con un sujeto. El único que puede crear es Dios. Y la Biblia dice que Jesucristo, por medio de él, fue creado todo. Por eso allí en Génesis 1, donde Dios dice, hagamos al hombre, no puede estar hablando con los ángeles, porque los ángeles no tienen ese poder de crear. Allí estaba Dios reunido, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creando. Solo Dios tiene el poder de crear. Entonces, Bará únicamente tiene por sujeto a Dios. Bará lo vemos también en el Salmo 51:10. Léalo allí, el Salmo 51:10. El salmista David, después de haber fallado a Dios, después de haber caído, se humilla delante de Dios reconociendo su pecado y le dice a Dios en este salmo, crea en mí, Dios, un corazón limpio y un espíritu nuevo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Solo Dios tiene el poder de crear, de hacer algo nuevo, y lo hace con el poder de su palabra. Dios manda su palabra y su palabra, nuestro Señor, hace cosas nuevas. Dios por medio de Jesucristo
de su palabra, crean nuevas vidas. Por eso es que predicamos el Evangelio, querido amigo. Por eso es tan importante tú que de pronto quieres acabar con tu vida, que no le hayas sentido a tu vida, que piensas que ya no hay más nada para ti, que te sientes cansado, hastiado de ti mismo. Dios tiene el poder de crear una nueva vida en ti, de hacer de ti una nueva persona. Eso dice la palabra de Dios. Mira, dice, porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos. No es que lo merezcamos, sino que Dios, en su misericordia, en su grandeza, en su amor, le place salvar al ser humano. No hay nada que nosotros podamos hacer. No hay nada. Es Dios el que se acerca al ser humano. Dice la palabra, en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros lo amemos a Él, porque el ser humano no ama a Dios. El ser humano vive en el pecado. Dice, sino que Dios nos amó a nosotros primero. Y muestra de ese amor es Jesucristo. Dios nos muestra su amor enviando a Jesucristo. Dice aquí, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Nadie puede hacer nada para ganar la salvación. Lo único que puede hacer es aceptarla, recibirla por fe en Jesucristo, creer en Jesucristo. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está, querido amigo, querido hermano. Dios, por medio de su palabra, crea nuevas criaturas. Dice en 1 Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Dios hace nuevas criaturas cuando permite el ser humano que Jesucristo, el amor de Dios, entre en su corazón. Dios hace del ladrón, del homosexual, del sicario, del drogadicto, del narcotraficante, Dios hace una nueva criatura. Un hombre que ya no vive para el pecado, para la maldad, sino que ahora vive para su Creador, para su Dios, para su Señor. Eso es lo que el Señor quiere, darte una nueva vida, querido amigo. Te invito para que le abras tu corazón a Jesús. Si no lo has hecho, dile, Señor Jesús, crea en mí un corazón limpio. Dame una nueva vida. Hazlo. Es la mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida. Gracias por este tiempo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios me lo bendiga.